Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas. Jodesh Tov, Mevorach. Vamos a comenzar nuestro estudio del Daf Yomi de hoy, compartiendo la página como me están pidiendo. ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a estudiar varias cosas relacionadas con lo que estábamos viendo. Por un lado, estuvimos hablando de si se hace el fuego en la Abdalá de Motzei Yom Kippurim. Y por otro lado, vamos a ver algunas de ellas que tienen que ver con Tisha B'Av. Muy bien, comenzamos ahí al final de la segunda línea grande, en la página 54, y retomamos entonces el tema que estuvimos viendo ayer. Y nos dice así la Gemara: Beor b'Motzei Shabbat Ibre. Dice, ¿y acaso el fuego fue creado en Motzei Shabbat? Es decir, habíamos dicho que ¿por qué se hace Abdalá con fuego en Motzei Shabbat? Porque el fuego fue creado a la salida de Shabbat. Pregunta de Gemara, ¿y el fuego fue creado realmente a la salida de Shabbat? Veja Tania, si hemos aprendido en una Mishnah, ¿sí? Así trae el tratado de Avot, que nos dice, Asara de Barim Nibreu Be'erev Shabbat Ben Hashemashot. Hay 10 cosas que fueron creadas la víspera de Shabbat en el momento de Ben Hashemashot, en el crepúsculo. Be'eluhen, y estas son. Be'er, que es el Be'er, el pozo, se refiere al pozo de Miriam, y es esa roca que Moshe golpeó para que saliese agua y que rodaba y acompañaba al pueblo durante los 40 años del desierto. De Hamán y el man, Beakeshet y el arco iris, Ktav, es decir, la forma de las letras, Umichtav, es decir, los utensilios de escritura, la pluma o el cincel con el cual se cincelaban las letras, Bealujot, y las tablas de la ley. Kibrosh el Moshe, la tumba de Moshe Rabenu, Umeara Sheamad bo Moshe Eliau, y la cueva en la cual estuvieron parados Moshe y Eliau. Cuando se desapareció Hashem, sabemos que Moshe, cuando estuvo pidiendo perdón por la falta del becerro de oro, Hashem le dijo, ven, te voy a poner en la abertura de la roca, Benikrat Atzur, ¿sí? Esto es decir, en una cueva. Y después Eliau Anabí, sabemos que cuando tuvo que huir a causa del rey Ahab y su reina Isabel, que estaba matando a todos los profetas, y él había, perdón, matado a los profetas, a los falsos profetas, entonces él se tuvo que escapar al desierto, llegó al monte de Joreb y estuvo en esa misma cueva donde había estado Moshe. Muy bien. ¿Qué más se fue creado en la víspera de Shabbat? Petihat Piaton, es decir, el hecho de que la burra pudo abrir su boca, es decir, estamos hablando del burro la burra de Bilam, ¿bien? Es decir, la capacidad de hablar de la burra de Bilam fue también creado en Erev Shabbat. Y Petihat Pi Ares libró a Reshaim. Y el hecho de que se abriese la tierra para atacar a los malvados, es decir, aquellos que se juntaron con Korah en la rebelión contra Moshe. Ahora, estas eran las 10 cosas. Tenemos ahora diferentes opiniones. Y dice, Rabbi Nehemia, Omer Mishumavi, Rabbi Nehemia dice en nombre de su padre, Avhaur, que incluso el fuego de Hapered y la mula, es decir, a pesar de que la mula nace de un caballo de la unión de un caballo con un asno, con un burro, ¿sí? Nos dice que en Kol Hadash Tachat Hashemesh, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. La primera mula que nació, no fue algo nuevo, sino que fue una creación de Hashem. Rabbi Yoshaya Omer, Mishum Aviv, Rabbi Yoshaya dice en nombre de su padre, Afail, que incluso el carnero que sacrificó a Abraham vino en lugar de Isaac, ve a Shamir, y el Shamir, ¿qué es el Shamir? Es un gusano que descubrió Shlomo Amelech, que todo aquel lugar por el que pasaba cortaba, incluso las cosas más duras las podía cortar ese gusano, y así es como dice que fueron cortando las piedras para el Bet HaMikdash. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Afa Atzebat, que incluso la pinza, ¿sí? Y trae una prueba para sus palabras, y dice Huaya Omer, Tzavta betzavta mitavda, es decir, cómo yo sé que la pinza fue creada en el Shabbat, porque para que haya una pinza, primero tiene que haber una pinza previa, es decir,
¿Cómo se hace la pinza? Se coge con una pinza el metal y se le golpea con el martillo. Entonces, para poder sujetar la pinza y golpearla con el martillo, necesito una pinza de antes. Entonces, si para crear una pinza yo necesito una pinza, lai, vería bide shamaimhi, ¿qué quiere decir? Que la primera pinza que se utilizó para hacer las siguientes es una creación del cielo. La Gemara viene y rechaza y dice no. Amarle, le respondieron, ¿sí? Efshar ya sena bitfus, veigbeena kevan. Dice no, en realidad la pinza no hace falta, no se hace solamente con otra pinza. A lo mejor se puede hacer con un molde, se coge un molde y se llena de hierro fundido y se hacen más pinzas. Entonces, halai vería videada. Entonces vemos de aquí que la pinza es una creación del ser humano. Bien, muy bien, pero aún así, ya independientemente de quién hizo la pinza o quién fue la primero, si la gallina o el huevo, bien, lo que estamos viendo de aquí es que hay una opinión que dice que el fuego fue creado el viernes antes del Shabbat. Dice Lokasha, responde a la cámara y dice no hay dificultad. Ha beurdidan, ha beor de geinam. Dice no, aquello que fue creado en Motzai Shabbat se refiere a nuestro fuego, el fuego que nosotros utilizamos. Y el que fue creado antes de Shabbat, el viernes, en la creación del mundo, es el fuego del Geinam. Ordinam en Motzei Shabbat y Orgeinam be'erev Shabbat. Pregunta la cámara, ¿y acaso es así? Beor de Geinam be'erev Shabbat, Ibre. Y la luz del Geinam fue creada el viernes en la víspera de Shabbat. Vejataña, si se enseñó en una breitá. Shiv'at devarim nibreu kodem shenibra olam. Hay 7 cosas que fueron creadas antes de que el mundo fuese creado. Ve'eluhen, y estas son Torah, la Torah. Utshuva, la Teshuva. Vegan Eden, el jardín del Edén. Geinam, perdón, el Geinam. Bekisakabod, y el trono celestial. Ubetamikdash, y el Betamikdash. Ushmosh el Mashiach, y el nombre del Mashiach. Y ahora va a traer Pesukim para demostrar cada una de ellas. Y dice así, Torah Dichtiv, ¿cómo sabemos que la Torah fue anterior al mundo? Está escrito, Hashem Kanani Reshit Darko, es decir, Hashem me adquirió al comienzo de su camino, es decir, antes de empezar a crear el mundo, Hashem me adquirió. Teshuvah Dichtiv, ¿cómo sabemos que la Teshuvah? Porque dice el versículo, Beterem Harim Yuladu, Teshev Enosh Adaka, Batomashu Bene Adam. Es decir, este versículo en Tehilim dice que antes de que las montañas naciesen, ¿qué dice? Teshev Enosh Adaka, Batomashu Bene Adam. Es decir, antes de que hubiese montañas, ya dice que la persona se va a encontrar ante dificultades y va a decir, Shubu Bene Adam, retornemos seres humanos. Bien. Gan Eden, como yo lo sé, Vayita Hashem Elohim Gam Beeden Mikedem. Es decir, que Hashem plantó un jardín en el Edén, Mikedem. Mikedem normalmente es al este, pero también es Mikodem, es decir, de antes de crear el mundo. Geinam, como yo sé que el Geinam es anterior a la creación del mundo. Dichtiv, está escrito, Ki Aruch Me Etmol Tafte. Es decir, que ya está listo desde ayer el Tafte. ¿Qué es el Tafte? Es el Geinam, es ese lugar donde están las personas que son Mefutim, es decir, que se dejan seducir por su Yetzerara. Kisei Kabod, Ubeta Mikdash. ¿Y de dónde sabemos que el Kisei Kabod del trono celestial y el Ubeta Mikdash son anteriores a la creación del mundo? Pues lo que está escrito, Kisei Kabod, es decir, el trono celestial, Marom, se encuentra en las alturas. Merishon, es decir, desde antes. Mekom Mikdashenu. Perdón. Y ese es el lugar de nuestro santuario que también fue creado desde antes. Shemosh el Mashiach dichtiv, y el nombre de Mashiach como yo lo sé, Yehi Shemo Leolam, Lifne Shemesh Yinon Shemo. Es decir, su nombre será para siempre. Antes que el sol, su nombre es Yinon. Bien, que es uno de los nombres del Mashiach. Entonces, de todas formas, tenemos una dificultad aquí en esta breita. ¿Por qué? Porque hemos tratado de decir que el fuego fue creado en Motzei Shabbat. Nos dicen, no, la Mishnah nos dice que el fuego fue creado el viernes. Ah, no. El fuego del viernes es el fuego del Geinam. Y el fuego de Motzei Shabbat es el fuego que nosotros utilizamos. Dice, ah, no. ¿Por qué? Porque el fuego del Geinam, según lo que acabamos de ver, ¿cuándo es que fue creado? Fue creado antes que el mundo. Aquí dice que Inán fue creado antes que la creación del mundo. Sí, perdón, no sé si hay alguna pregunta o algo. Acabo de ver una carita. Si veo caritas es que todo está bien, ¿verdad?
Muy bien. Muy bien. Pa, 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 pa. Entonces, de urdide, perdón. Muy bien, estamos ahí. Ginon Shemo. Entonces nos dice así. Dice, tenemos una dificultad, hambre. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver esta dificultad? Halala, huden ibra kodem shnibra olam. Beordide, berev Shabbat. Es decir, no tenemos problema en realidad. ¿Por qué? Porque aquello que nos dice el versículo que el Geinam fue creado antes que la creación del mundo se refiere al espacio, ¿sí? Al espacio del Geinam ya fue creado, pero el fuego del Geinam fue creado cuando en Erev Shabbat. Beordide, berev Shabbat, libre. Y nuestro fuego, perdón, y el fuego del Guinán fue creado en Erev Shabbat. La Tania, así se enseñó así en una breitá. Rabbi Yossi Omer, dice Rabbi Yossi. Or Shebara Kadosh Baruchu Besheni Shabbat. En lo que Villale Olam. Y el fuego que creó Hashem el día lunes nunca se apaga. Shneemar, porque dice el versículo, es decir, se está refiriendo al fuego del Guinán. ¿Sí? Al fuego del Guinam. ¿Por qué? Porque nos dice así, ויצאו וראו בבגדי האנשים הפושעים, בי כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. Es decir, y saldrán y verán los cadáveres de aquellos hombres que transgredieron contra mí, porque sus gusanos nunca van a morir y su fuego nunca se va a apagar. Es decir, está haciendo referencia a los Reshaim que están en el Geinam. Bien. Amar Rabbi Banaa Bere de Rabbi Ula. Y dijo Rabbi Banaa, el hijo de Rabbi Ula, y Penema, Loneemar, Ki Tov Besheni Beshabbat. ¿Por qué no fue dicho en el relato de la creación del mundo, Ki Tov, que fue bueno en el día lunes? Es decir, todos los días dice, Vayar Elohim Ki Tov, vio Dios que era bueno. Es decir, creó la luz el primer día, Vayar Elohim Etaor Ki Tov, vio que la luz era buena, Vayere Vayboker. Y así cada día, salvo el lunes. El lunes no nos dice Kitov. ¿Por qué no nos dice la Torah Kitov? O Shel Geinam. ¿Por qué? Porque en el lunes creó el fuego del Geinam. Amar Rabbi Elazar y dijo Rabbi Elazar, Afalpi Shelon Emar Bo Kitov, a pesar de que no dijeron las palabras Kitov, que era bueno, Hazaruch Lalo Bashishi volvió y lo incluyó en lo que dijo el día sexto. ¿Sí? Sheneemar Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Es decir, al final del sexto día dice, y vio Dios todo aquello que había creado y aquí que era muy bueno. ¿Sí? Es decir, que ahí está incluyendo también lo que creó el lunes, que era el fuego del Gehinna. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el fuego del Gehinna fue creado el lunes. ¿Sí? No como tú dijiste, que se creó en Erev Shabbat. Dice, vamos a responder, dice, Ela halala kodem shenibra olam. Es decir, la conclusión a la cual llegamos, ¿cuál es? Es la siguiente. Halal, el espacio del Geinam fue creado cuando? Antes de la creación del mundo. Ordide, es decir, el fuego del Geinam, ¿cuándo fue creado? El lunes. De Ordidan, y nuestro fuego de nosotros, ¿cuándo fue creado? Bemahashabá ala libareot be'erev Shabbat. Es decir, Hashem pensó en crearlo el viernes. Es decir, el concepto del fuego para las personas lo creó el viernes, antes de Shabbat. Pero en la práctica, lo Nibrad Monte Shabbat no fue creado hasta la salida de Shabbat. Es decir, que hemos arreglado todo el tema del fuego. Es decir, tenemos el fuego del Geinam y el fuego que usamos. ¿Sí? Ahora, el fuego del Geinam en sí, el espacio, fue creado antes que la creación del mundo. El fuego del Geinam fue creado el lunes. Nuestro fuego que nosotros utilizamos en concepto fue ideado por Hashem el viernes antes de Shabbat, pero en la práctica lo creó Adam o Hashem le dio la inteligencia a Adam, como vamos a ver ahora, para hacerlo en el Motzei Shabbat. Y dice, de Tania, así es como nos dice una verita. Rabbi Yossi Omer, dijo Rabbi Yossi, Shene devarim alu b'machashava libarot be'erev Shabbat, velo nibreu ad Motzei Shabbat. Hay dos cosas que Hashem pensó en crearlas
en la víspera de Shabbat y no fueron creadas hasta la salida del Shabbat. Motzei Shabbat, Natan HaKadosh Baruj Hu, de Abba Adam Arishon, Me'en Dugma Shel Mala, es decir, a la salida de Shabbat, Hashem le dio a Adam Arishon, a Kadosh Baruj Hu le dio a Adam Arishon el pensamiento, es decir, la inteligencia suficiente para actuar como Hashem actuó. Vehevi Shene Avanim Uthanan Zo Bezo Veyatza Mehenur. Es decir, y cogió dos piedras y las frotó una con otra hasta que salió una chispa y se prendió el fuego. ¿Y qué más? Vehevi Shete Behemot trajo dos animales, es decir, un caballo y un burro, y los puso juntos. Veirkiv Zo Bazo Veyatza Mehen Pered. Es decir, los cruzó y salió una mula. La Shimon Ben Gamliel Omer, la Shimon Ben Gamliel dice no, no es así. Pered, es decir, la primera mula, ¿cuál fue? Bime Ana Haya. Fue en los días de Ana. Sheneemar Hu Ana, Shermatza et Yemim Bamidbar. Es decir, él es Ana, aquel que encontró las mulas en el desierto. Ahora, Doshe Hamurot, aquellos que vienen a explicar los pesukim que son difíciles, ¿sí? Que son bastante setumim, que están cerrados, es decir, que no son fáciles de entender. Hayomrim dicen, Ana pasula ya, de fija Jevi pesula olam. Es decir, Ana era una persona que era pasul, es decir, que era inválida. ¿Qué quiere decir? Nos dice aquí los comentaristas que era mamzer, es decir, había nacido de una unión incestuosa prohibida. Y por lo tanto trajo un pesul al mundo, es decir, esta mula que sale de una mezcla de animales. Sheneemar, como dice el versículo, el Seir a Jorí, estos son los hijos de Seir el Jorí, ¿sí? Y entre los hijos, ¿quién están? Betzibón ve Ana, es decir, Tzibón y Ana. Bektiv, y después está escrito, el Tzibón, Ayavana, estos son los hijos de Tzibón, Ana vaya. Pero espérate, si acabamos de decir que Tzibón era el hermano de Ana, pues, ¿qué entendemos de aquí? Melamed Sheba Tzibón, Alimó, Veoli, Mimena, Ana. Y se entiende de aquí que Tzibón tuvo una relación con su madre y de ella, esa relación nació Ana. Por lo tanto, Ana era mamzer y por eso trajo un animal que es mamzer al mundo, que es la mula. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿de dónde sabemos que Sibón estuvo con su madre y trajo un hijo al mundo que se llama Ana? Dilma, Tre Anayu, dice, ¿por qué estás inventando esta historia de que tuvo una relación así? A lo mejor había dos personas que se llamaban Ana. Amarraba, dijo Raba, Amina Milta, dije, yo voy a decirte una cosa, de Shabor Malka lo Ambra, que el rey Shabor nunca dijo, ¿quién es el rey Shabor? Humanu, ¿quién es ese rey Shabor? Shmuel, que se llamaba por el nombre del rey, porque era muy experto en las leyes y en la halajá. Sí, era como el rey de la halajá. Muy bien. Y Kadamri, quienes dicen, Amar Rafpapa, ¿qué dijo Rafpapa? Muy bien, estamos por aquí. Ica de hambre, Amar Rafpapa. Amina Milta de Shabur Malka lo Ambra. Te voy a decir cosas que el rey Shabur nunca dijo. Humano. ¿Y quién es ese rey? Rabba. Es Rabba. No, Rabba, Rabba. ¿Sí? De Amar Kra, que dice el versículo, Hu Ana. Es decir, él es Ana. Hu Ana de Meikara. Es decir, el versículo nos está diciendo, ¿cómo nos dice? Hu Ana Asher Matzah et Yemim. Él es Ana el que encontró las mulas. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Esa persona era Ana. El mismo Ana que hemos dicho antes es el mismo de ahora. Entonces, por eso está diciendo que realmente no eran dos personas diferentes. Perdón, se me quedó el sonido del teléfono. Muy bien. Seguimos entonces y dice, Tanur Rabanán. Volvemos entonces a repetir la vereitá sobre las cosas que se crearon en Erev Shabbat Ben Hashemashot. Dice así, Tanur Rabanán, Asará de Barim Nibreu Erev Shabbat Ben Hashemashot. Hay 10 cosas que fueron creadas el viernes en el crepúsculo. Veluhen, que son el ver, el pozo, el man, el keshet, el arco iris, Aktab, la forma de las letras, Amichtab, los utensilios de escritura, Halujot, las tablas de la ley, Kibrosh el Moshe, la tumba de Moshe, Me'ara Shamatbo
va Moshe Eliau, la cueva donde estuvieron Moshe y Eliau, Petijat Piatón, que se abriese la boca de la mula para hablar, Upetijat Pia Ares, Liblo et Reshaim, y que se abriese la boca de la tierra para tragar a los malvados en la rebelión de Cora. Y Shombrim, y algunos dicen, Af Maklosh el Aarón, Shekedeha Uperajea. Es decir, que incluso también la vara de Aarón. ¿Cuál es la vara de Aarón? Sabemos que tras la rebelión de Korah, Moshe recogió de cada tribu una vara, ¿bien? Y las metió dentro del Kodesh HaKodashim durante la noche, y a la mañana siguiente, la vara de Aarón había florecido, y había sacado flores, y había sacado shekedim, almendras. Entonces dice, incluso la vara y sus flores y sus almendras. Yeshomrim, af amazikim, que incluso los mazikim, los seres que dañan, los espirituales que dañan, Yeshomrim, algunos vienen a decir, Bigdo shel Adam Rishon, la ropa que vistió Adam Rishon. ¿Qué quiere decir que vistió Adam Rishon? Cuando Hashem le preguntó al hombre, ¿dónde estás? Y le dijo, no, es que estoy desnudo, dice, vaya al Vishem Kotnot Or, los vistió con túnicas de piel, a esa ropa se está refiriendo. Dice, ya que estamos contando estas cosas, ¿sí? Haciendo esta serie de cuentas que trae las Beraitot, nos dice Tanur Rabanan, es en nuestros sabios en una Beraita, Shiv'a de Barim mejusim mi bene Adam. Hay 7 cosas que están ocultas a la persona. Ve Elugen, ¿cuáles son? Yom Hamita, es decir, el día en el que va a dejar este mundo, en el que va a morir, eso nadie lo puede saber. Ve Yom Anejamá, y el día en el que va a hallar consuelo de todos sus preocupaciones. De Omek Hadin, y la profundidad del juicio. Es decir, que muchos jueces incluso se equivocan en su juicio. Ven Adam Yodea, Ma Belibosh Javeró, y la persona no sabe lo que hay realmente en el corazón de su compañero. Ven Adam Yodea, Bema Tistaker, es decir, no sabe de dónde le va a llegar su parnasá y dónde va a ganar y dónde va a perder. Umalhut be David, Matai Tahazor, y cuando se va a reinstaurar el reinado de David, es decir, cuando va a llegar el Mashiach, nadie sabe cuándo va a llegar el Mashiach. Umalhut Hayebet, Matai Tichle, y el reinado de Romi, es decir, el exilio de Roma, el hecho de que el pueblo de Israel esté doblegado por los demás pueblos, nadie sabe tampoco cuándo va a acabar. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una breita, Shelosha de Barim Alu, Bemachashaba Libarot, Veimlo Alu, Dinhu Sheya Alu. Dice, hay 3 cosas que Hashem pensó en crearlas, ¿sí? Y si no hubiesen sido pensadas por Hashem para que fuesen creadas, sería necesario que nosotros las hubiésemos creado. ¿Cuáles son? Al-Hamed Sheyasriach. Es decir, el hecho de que un cadáver se descompone y empieza a echar mal olor, eso es algo que es necesario en el mundo. ¿Por qué? Porque si no las personas guardarían el cadáver en su casa. Ve'almed Sheishtakach Minalev, y el hecho de que la persona al final, después de un tiempo, llega a olvidar a la persona que dejó este mundo. ¿Por qué? Porque si no, la persona estaría triste toda su vida, si no hubiese el olvido. Y sobre la cosecha, los frutos, las verduras, los cereales, que se pudran. ¿Por qué? Porque si no, los dueños los guardarían en sus almacenes todo el rato que pudiesen, ¿sí? Y entonces subirían los precios y llegaría la hambruna al mundo. Muy bien, perdón, y algunos vienen y dicen también, es decir, el hecho de que haya una posibilidad de pagar con monedas y no solamente intercambiando bienes. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah del capítulo, y esta Mishnah nos va a hablar sobre algunas leyes que tienen que ver con Tisha B'Av. Bien, nos dice así, Makom Shenagu, perdón, me he perdido, Makom Shenagu la Melajá be Tisha B'Av, o sí, ahí donde se acostumbra a hacer labores en Tisha B'Av, que se siga haciendo, que lo haga la persona. Makom Shenagu Shelola Azot Melajá, ahí donde se acostumbra a no trabajar en Tisha B'Av, que no se trabaje. Mejor Makom Talmid Jajam Betelim, Talmideh Jajamim Betelim. Pero en todos los lugares, ya sea que se trabaja o no se trabaja, los Talmideh Jajamim, los eruditos de la Torah, tienen que anular su trabajo.
y no trabajar y enlutarse por Tisha B'Av, por la destrucción del Bet HaMikdash. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Leolam, ya sea Adam, Asmo que Talmid Jajam. Dice, en este caso, es conveniente que la persona se considere a sí mismo un Talmid Jajam, un erudito. Dice, en otros casos a lo mejor sería un acto de soberbia decir, yo soy un Talmid Jajam. Pero para esto vale la pena que todo el mundo se considere a sí mismo Talmid Jajam y no trabaje en el día de Tisha B'Av. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver Tisha B'Av con Pesach que estamos viendo aquí? Bueno, porque esta Mishnah es muy similar a la que acabamos de ver. Hemos visto una Mishnah que nos dice que hay lugares donde se trabaja en la víspera de Pesach y lugares donde no se trabaja en la víspera de Pesach. De la misma manera trae esta Mishnah, que también está basada en el tratado de Ta'anit. Dice así, la Gemara nos cuenta, dice Amar Shmuel, dijo Shmuel, en Ta'anit Zibur Bebabel el Tisha B'Av Bilbad. Dice, no hay ningún tipo de ayuno público en Babel, salvo el ayuno de Tisha B'Av. Es decir, está hablando del Tanit Zibur, está hablando de aquellos ayunos que se hacían para pedir la lluvia. Es decir, a partir del 7 de Heshvan, nosotros empezamos a pedir lluvia, pero si el 17 de Heshvan no había empezado a llover, entonces los sabios decretaban una serie de ayunos. 3 primeros ayunos, lunes, jueves y lunes, únicamente ayunaban los sabios. Únicamente ayunaban los sabios. Luego venían otros 3 ayunos, lunes, jueves y lunes, que todo el mundo ayunaba. Y cada vez iban incrementando hasta que se llegaba a 7 ayunos, que eran tan graves como el ayuno de Tisha B'Av, donde no se podía trabajar, donde no se podía calzar cuero, ni perfumarse, ni lavarse, igual que en Tisha B'Av. Entonces, en Babel no se decretaban este tipo de ayunos. ¿Por qué? Porque no se pedía por la lluvia, no hacía falta que lloviese. Ahora dice, le membra, ¿qué es lo que vemos de aquí? Perdón, le membra, entendemos de esta vereita que dijo Shmuel, ¿sí? De Sabah Shmuel, Tisha B'Av, Ben Hashem Hashot, Shelo Asur. Es decir, puesto que lo está comparando con un Tanit Zibur, con un ayuno público, entonces Shmuel debe pensar que en Tisha B'Av, en el crepúsculo, ¿sí? Asur, está prohibido comer y hacer labores. De Amar Shmuel, pero si dijo Shmuel, Tisha B'Av, Ben Hashemashot, Shalom Mutar, que el Ben Hashemashot, el crepúsculo del Tisha B'Av, está permitido hacer labores. Vejitema, y si vienes a decir, Casaba Shmuel, Kolta, Anit Zibur, Ben Hashemashot, Shalom Mutar, que todos los ayunos públicos, el Ben Hashemashot, el crepúsculo de ellos, está permitido hacer trabajos. De Anantanan, ¿acaso no fue enseñado? Ojlim Beshotim mi Beodyom, que en estos ayunos se come y se bebe mientras sea de día. Limute mai, para excluir que Lav limute ben Hashemashot, ¿acaso no dice que se puede comer y beber mientras sea de día para excluir el momento del crepúsculo? Lo, responde la Gemara, dice lo, limute mishachashecha, es decir, viene a excluir el momento en el que se puso el sol, cuando estamos seguros de que ya se hizo de noche. Vamos a decir algo que va a venir a reforzar este punto de vista, que en Ben Hashemashot de Tisha B'Av está permitido comer según de una veleita. Dice, en Ben Hashemashot, perdón, en Ben Tisha B'Av le Yom Kippurim, el Hashezeh se fecó azul, Bedel se fecó mutar. Dice, ¿cuál es la única diferencia entre Yom Kippurim y Tisha B'Av? Estamos por aquí está. El Hashezeh se fecó azul, Bedel se fecó mutar. Es decir, si yo tengo una duda sobre cuándo cayó Tisha B'Av, cuándo es el día de Tisha B'Av, entonces mutar me queda permitido. Pero si yo tengo una duda sobre cuándo es Yom Kippurim, si es hoy o si es mañana, entonces es asur, es decir, me está prohibido hacer labores y tengo que ayunar tanto hoy como mañana, hacer 2 días de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es un ayuno de la Torah. Dice, Mai, se fue como ¿a qué se refiere si yo tengo una duda de cuándo es que está permitido? Las Ben Hashemashot, ¿acaso no estás hablando del momento de Ben Hashemashot? Es decir, no como yo expliqué, sino cuál es el Safek. El Safek si es día o si es noche. Entonces ahí diría que está permitido en Tisha B'Av, pero en Kippur no. Entonces dice, en realidad no.
que de Amar Rav Shisha Bere de Rabidi, como dijo Rav Shisha, el hijo de Rabidi, de Kbie de Yerja. En realidad, la duda cuál es, de cuándo se fijó Rosh Hodesh. Recordamos que Rosh Hodesh se fijaba por la observación de la luna. Bien, cuando la persona veía el nacimiento de la nueva luna, tenía que acudir a Jerusalén para dar testimonio. Y el Bedín tenía que recibir 2 testimonios válidos, y entonces ahí cogía y decía Mekudash, el Rosh Hodesh ha sido santificado, y entonces mandaba, primero lo hacía con antorchas y después mandaba a los emisarios para avisar. Ahora, la duda que dice aquí, ¿cuál es el Safek sobre Yom Kippurim o sobre Tisha B'Av? Si cuando se fijó el Rosh Hodesh fue en el día 30 o en el día 1 del mes. Bien, entonces, ahí cuál es la ley. Como acabamos de decir, es decir, puesto que el ayuno de Kippur es de la Torá, si yo tengo una duda de si Kippur es un día o es el día siguiente, tengo que ayunar los 2 días. Pero para Tisha B'Av, que no es un ayuno de la Torá, no sería así. Entonces ese sería el Safek. ¿Cuál es el Safek? Liquidad de Yereja, de cuándo fue fijado el Rosh Hodesh. A Hanami. Entonces aquí también, Liquidad de Yereja. Entonces también con respecto a Tisha B'Av, ¿sí? Yo no tengo una duda de cuándo fue fijado el Rosh Hodesh. Entonces, trae la Gemara otra opinión que está en desacuerdo con la de Shmuel. Dice, Darash Rabba enseñó Rabba, Ubarot, Umenikot, Mitanot, Umashlimot bo. Es decir, nos dice el Alajá, nos dice la Gemara, en el tratado de Tanit, Ubarot, Umenikot, las mujeres embarazadas y que amamantan, ayunan y completan el día en Tisha B'Av, es decir, aunque sea Tisha B'Av y aunque estén embarazadas o amamanten, tienen la obligación de ayunar. Que Derash Shemit Anot Umashlimot de Yom Kippurim, de la misma manera que ocurre en Yom Kippur. Uben Hashemachot Shelo Asur, es decir, y el momento del crepúsculo de ese ayuno del Tzibur, de ese ayuno público, está prohibido comer y beber y hacer labores. Vejen Amru, y así dijeron también, Mishmer de Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan. Pues ahora pregunta la Gemara, mi amar Rabbi Yohanan Aji, ¿acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Que el momento del crepúsculo del Tisha B'Av está prohibido hacer labores. La más Rabbi Yohanan, si dijo Rabbi Yohanan, Tisha B'Av no que ni tzibur. Es decir, el Tisha B'Av no es como el ayuno del tzibur. Estamos buscando aquí dónde es. Perdón. Eno que ni tzibur. Bien, ahora cuando dijo esto, Rabbi Yohanan, cuando dijo esto, Eno que ni tzibur, my love, de Ben Hashemashot, ¿acaso no se refiere a sobre la ley sobre el crepúsculo de estos ayunos? Es decir, que en uno estaría permitido y en el otro estaría prohibido. Dice, no, en realidad no, sino que se refiere Rabbi Yohanan al hecho de trabajar, le melaja. Ahora dice, pregunta la Gemara, dice, melajá tanina, dice, el hecho de que está prohibido trabajar. Y ahora lo enseñamos. Es decir, makom shena gulasot melajá, aquellos lugares donde se acostumbra hacer trabajos en Tisha B'Av, que los hagan. Aquellos lugares donde no se acostumbran, que no los hagan. Afilo Rabban Shimon ben Gamliel, lo amar. Ela de Giati, velo Avid, lo mejaze que Yohara. Incluso Rabbi Yohanan dijo, perdón, no, Rabbi Shimon ben Gamliel dijo que no hay ningún problema de no trabajar en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque no se te va a considerar como que estás siendo arrogante considerándote un Talmid Jajam, sino que, ¿qué va a pasar? Que la gente va a ver que no estás trabajando y va a decir, bueno, ¿cuánta gente hay vaga en todas las ciudades que no trabajan de manera habitual? Entonces van a pensar que por eso no estás trabajando, no porque te estés considerando a ti mismo un talmid jajam, un erudito de la Torah. Abal, mesar lo hacer, pero prohibir el trabajo no lo prohibió. Es decir, donde se acostumbra, se trabaja. Donde no se acostumbra, no se trabaja, pero no quiere decir que esté prohibido. El amai, entonces no quiere decir eno que ta'anit zibur, litfilat neila. Es decir, ¿cuál es la diferencia en la que dijo que el ayuno de Tisha B'Av no es como el ta'anit zibur respecto a qué? Respecto a la tefilá de neila. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Yom Kippur, después de la minjá, antes del final del día, tenemos una tefilá que se llama neila. ¿Sí? Se llama neila de neilat shearim, del momento en el que se cerraban las puertas. Entonces, esta tefilá de neila, ¿cuándo se hace? Se hace en Yom Kippur, por supuesto, pero además se hacía en los días de ayuno público. Bien,
Entonces, pero en Tisha B'Av no hay Neila. Muy bien. Ve'amar Rabbi Yohanan, Ulvai, Sheit Parel Adam, Oleg Kol Hayom Kulo. Es decir, Rabbi Yohanan dijo, ay, ojalá que la persona estuviese todo el día rezando. Entonces, a lo mejor también podría decir Neila, ¿verdad? Entonces nos dice así, ¿cuál es la diferencia? Dice, Hatam, en el tema del Tanit Zibur, ¿sí? La tefilá en Neilá es Jová, es obligatoria, es una de las tefilot del día del ayuno. Viaja, pero aquí, en todos los restos del día, Reshut es una opción, no es obligatorio. Otra explicación sobre la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Tanit Zibur, entre el ayuno público y Tisha B'Av? Dice Beiba Eteme, si quieres decir así, Mai, ¿qué quiere decir Eno que Tanit Zibur? Que Tisha B'Av no es como el ayuno público. Le Esrim de Arba, es decir, sobre las 24. ¿A qué se refiere? La amidad normal de cualquier día de semana tiene 18 verajot más una que añadieron Anshe Knesset en Yavne, Anshe Knesset Akedola. No, perdón, en Yavne. Bien. Es decir, la amidad regular de todos los días de la semana tiene 18 bendiciones. La amidad de Shabbat tiene 7 bendiciones. La amidad del día de Yom Tov tiene 7 bendiciones. El Musaf tiene 7 bendiciones. Pero la amidad que se hacía en los días de ayuno público, cuando se sacaba la teba a la calle y ahí se clamaba a Hashem para que mande lluvia, esa bendición tenía 24 bendiciones, es decir, las 18 normales de la amidad, antes de que se añadiese el número 19, más 6 bendiciones que se hacían en el momento antes de Reena Beonienu Berriba Ribenu. Bien, y ahí se decía aquel que recordó a Abraham, que nos recuerda a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo estudiaremos Bezrat Hashem cuando lleguemos al Tratado de Ta'anit. Todavía nos queda un poquito. Pero esas 24 bendiciones solamente se hacían en el Ta'anit Zibur, pero no en Tisha B'Av. Entonces, esa es la diferencia que hay. La diferencia es respecto a las 24 bendiciones. Raspapa Mar, dijo Raspapa, Mai, que significa Enokenanit Zibur. ¿Qué quiere decir que no es como el Ta'anit Zibur, como el ayuno público? Enokarishonot, es decir, que no es como los primeros ayunos. Dijimos que los ayunos iban de manera progresiva, en aumento. Los 3 primeros solamente ayunaban los sabios. Los 3 segundos ayunaba todo el mundo, pero eran permisivos. Después, los 3 siguientes y los 7 siguientes, ahí se endurecía la cosa. Entonces, dice, cuando dijo que no es como el Tanit Zibur, Tisha B'Av se refiere a los primeros. Ela que Aharonot, pero en realidad sí que se parece a los últimos, de Asura. Es decir, que incluso en el ayuno de Tisha B'Av está prohibido realizar trabajos, al igual que estaba prohibido realizar trabajos en los ayunos por la lluvia. Mitibe dice, para Raba y al Rabbi Yohanan trajeron una vereitá para traer una discrepancia. Dice, en Ben Tisha B'Av le Yom Kippurim, el Ashedeh Sefeko Asur, Bedeh Sefeko Mutar. ¿Y cuál es la única diferencia entre Yom Kippurim y Tisha B'Av? Que en Yom Kippurim la duda nos hace que esté prohibido y en Tisha B'Av la duda nos dice que todavía está permitido. Maisefe Komutar, ¿qué significa la duda está permitida? La Ben Hashemashot, Shelo. ¿Acaso no está hablando del Ben Hashemashot de él, que está permitido comer? Entonces, eso es una dificultad de Rabba para Rabbi Yohanan, que dijo que estaba prohibido. Después la cámara dice, Amar Rav Shisha, Bere de Rav Idi. Dijo Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, lo, en realidad no. Liquidad de Yerja. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa duda entre Yom Kippur y Tisha B'Av? ¿Cuándo fue fijado los Jodesh? Ahora, lejol de barimas de, es decir, para todas estas cosas, perdón, de cola de barim, ze, tanto el Tisha B'Av como Yom Kippurim, Shavin, son equivalentes. Mesayea le Rabbi Elazar. Esto viene a reforzar el punto de vista de Rabbi Elazar. Amar, Rabbi Elazar, después dijo Rabbi Elazar, Azur le Adam, Shiyoshit Esbao, Bamai, Betisha B'Av. Dice, está prohibido que la persona meta su meñique, su dedo chiquitito en el agua durante el Tisha B'Av. Que dedo Azur le Oshit Esbao, y Yom Kippurim. De la misma manera que está prohibido mojar el dedito, el meñique, en el agua en Yom Kippurim.
Metive, vamos a tener una objeción. Y dice así, en Ben Tisha B'Av, Letanit Tzibur, lo shede asur be'asiyat melacha, veze mutar be'asiyat melacha. שנהגו לאכול דבריהם זה בזה. ואילו גבי תענית ציבור Tania, pero si respecto al Tanit Tzibur fue enseñado, Shamru, cuando dijeron Asur Berejitza, que está prohibido bañarse. Entonces dice, Nesru Berejitza, entonces ahí directamente prohibieron el hecho de lavarse. Entonces así tenemos una dificultad de todas formas. ¿Sí? Al Rabbi Elazar, sobre Rabbi Elazar, Shamar, Leoshit Ezbao, Bemaim, Ve Asur, Kidisha Be'av. Es decir, ¿qué es lo que dijo Rabbi Elazar? Que echar su dedo en el agua en Tisha B'Av está prohibido, ¿sí? Perdón. Es decir, que está totalmente y absolutamente prohibido en Tisha B'Av mojar incluso aunque sea el meñique. Además, las papas dijo las papas, trae otra explicación y dice así, Tana kule katane. Es decir, en realidad, lo que nos están trayendo estas veritot siempre es el lado de lekula, ¿sí? Nos va a hablar de que hay cosas que están prohibidas, nos compara Tisha B'Av con Kippur, nos compara Tisha B'Av con el ayuno de Tzibur público en aquello que está prohibido, pero no entra dentro de las kulot, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos aquí que primero dijo que entre Tisha B'Av y el ayuno del Tzibur, la única diferencia era el hecho de mojar el dedito, ¿sí? Entonces, vimos después por otro lado que no, que ni siquiera se puede mojar el dedo en Tisha B'Av. Entonces, ¿cómo se resuelve esta discusión? Dice así. Es decir, lo que la Mishnah nos viene a enseñar y la Beraita después son únicamente los humbrot, los lados restrictivos de uno frente al otro, pero las culot, los hechos permisivos, no los quiso venir a enseñar. Entonces, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hemos llegado a la página 55, una de las páginas tunecinas de todos los tratados que hay en todos los libros del mundo, por el 5.5. Bien, así que mañana, Bezrat Hashem, Erev Shabbat, nos encontraremos para concluir nuestra página y seguir con nuestro estudio un día más, Hizku, Beimtzu. Muchas gracias por estar todos ahí.